Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este lunes 22 de abril del año 2019. Algunos todavía se encuentran disfrutando la última fase de las vacaciones, pero están muy temprano sintonizando Canal 33. Un saludo muy cordial para ustedes. Ya otros pues han empezado su faena y sus actividades laborales o le iniciarán en pocos minutos, deseando que sea de mucho provecho para usted todas sus actividades personales y profesionales en el transcurso de esta semana. Vamos a iniciar en la primera parte hablando un poco sobre el balance del Plan Verano 2019 que se implementa por Protección Civil y una serie de instituciones del Estado salvadoreño en este periodo vacacional. Y es un gusto para mí recibir a Jorge Meléndez, director de Protección Civil, y también saludamos cordialmente a Mauricio Guevara, subdirector de Protección Civil. Buenos días, bienvenidos a República. Director, qué gusto que nos acompañe. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Como siempre, agradecer a la familia salvadoreña que nos permite llegar a su hogar. Gracias a usted por tomar la invitación. Subdirector, bienvenido, qué gusto que esté en este set. Gracias, Carlos, un placer siempre estar contigo. Y muchas gracias a todo el pueblo salvadoreño que está atento a la información que vamos a brindar esta mañana. Bueno, mientras muchas personas han estado descansando la semana pasada, para ustedes ha sido el doble de tarea, el doble de trabajo, por lo que significa dedicar el tiempo para la observación de las emergencias, la prevención, la reacción con diversas instituciones del Estado salvadoreño. Director, y vamos directamente a este punto. Veamos un poco los días de mayor actividad turística en Semana Santa. Suelen ser de jueves a domingo, que son los días más intensos. ¿Cuál es el balance de Protección Civil en ese periodo entre el Jueves Santo y el domingo, digamos, ayer? Bueno, nosotros siempre nos preocupamos que esos días que son los de mayor concentración de veraneantes, pues aumenta el dispositivo. Debo recordar que participan 55.492 personas del nivel nacional, pero además participan un poco más de 50.000 personas del nivel municipal y el nivel comunitario. Es decir, hay más de 100.000 personas participando en la protección, seguridad y auxilio de las personas. La expectativa para el día jueves, viernes, sábado, ¿verdad?, y domingo es que se generen más accidentes, y por las causas que tratamos de venir insistiendo desde el día 13, ¿no? Las causas principalmente son accidentes de tránsito y las segundas son pues las personas que van a las playas, es decir, por el tipo de fenómeno que había en el mar de oleaje más rápido y corrientes de retorno más fuertes, que aumentaba la peligrosidad. Lo que sucedió es que hemos tenido pues accidentes de tránsito siempre por las mismas causas. Quizá para los televidentes tiene mucho valor el que explique un poco más, porque estos problemas son de todo el año, no solo en vacaciones. Sí. Fíjese que hasta la fecha de ayer, por distracción del conductor, había habido 98 accidentes y por invadir carril 75. Solo en esos dos, ¿verdad? En esas dos causales hay 173 accidentes. La tercera causa es no respetar señal de prioridad, que son 48, y no guardar distancia de seguridad, son 43. Solo ahí pasamos de 200 accidentes en esas causas. Y la velocidad excesiva, que son 30 accidentes, pero la distracción del conductor, que siempre se considera una falta por parte de las personas, consideran que es una falta no muy grave o inocua. Y digo esto porque lamentablemente todos los días nosotros observamos personas que van usando el teléfono. Sin embargo, es la causa de mayor cantidad de personas fallecidas, y la segunda causa de mayor cantidad de personas fallecidas es velocidad inadecuada. Solo estas dos causas causaron 23 personas fallecidas, es decir, de los 42 sería menos del 50% lo que tendríamos si se corrigieran
tan solo estas dos conductas. Entonces, ¿por qué considero importante para usted, querido o estimado televidente? Porque son conductas que culminan en tragedias, que culminan en lo que denominamos, entre comillas, accidente, porque un accidente es algo inesperado, algo que pues sucede porque es una contingencia, pero cuando uno tiene conductas, como cuando a un niño se le dice no juegue con el fuego, no lo toque, no intente tocar, le va a dañar, y el niño sigue y pues termina quemado. Ese no es un accidente, ese es una conducta inapropiada que nos va a generar víctimas. Y como usted me pide un balance, es un poco difícil pues hacerle un balance, pero quiero mencionar el tema de las personas que fallecieron en el mar y en lagos. En el mar fallecieron 3 personas arrastradas por las corrientes. 2 de ellas fue en estado de ebriedad, ¿verdad?, que pues entraron imprudentemente. En el Cuco, que es donde no hay tanto problema, fallecieron. El otro fue un muchacho que en la playa de Barra de Santiago, allí fue que se fue en un alfaque y pues entonces la corriente lo arrastró. Pero 2 fue por estado de ebriedad. De allí hemos tenido otras 3 personas, hoy 4 fallecidas de asfixia por inmersión, pero fíjese qué terrible es. Una niña de 12 años comió y se metió inmediatamente al lago, empezó a vomitar, a convulsionar, la sacaron viva, pero se asfixió con la comida. Madre e hija, que inicialmente nos dijeron que había volcado una lancha, sí, pues resulta que era falso, pues, porque nosotros procedimos a investigar, porque ningún lanchero de turismo, los pasajeros andan siempre con chaleco. Entonces nos preocupó, pero cuando indagamos no había sido la lancha, sino que resulta que la madre e hija comieron e inmediatamente entraron al mar. El mar las empezó a mover, empezaron a vomitar, entonces el mar las empezó a atraer, pero los guardavidas las salvaron, pero igual fallecieron de asfixia por inmersión, porque es agua y comida, incluso tenían pues mucho vómito encima. Ayer un muchacho en el lago de Coatepeque, ¿verdad?, en el cantón de Planes de la Laguna, comió e inmediatamente, de 20 años, un muchacho jovencito de 20 años, entra al lago, empieza a convulsionar, ¿verdad? Nuevamente lo sacan y perdió la vida. Ahí son 4 vidas por una conducta pues que asombra, porque permanentemente se da orientaciones. Entonces, la primera parte del balance, no todo el balance, ¿verdad?, de esos días es que hemos tenido conductas inapropiadas para la conducción de automotores y también conductas inapropiadas al momento de divertirnos pues en lagos y playas. Y en función de este primer reporte, podríamos denominarlo de esta manera, porque el consolidado de estadísticas lo tendrán ustedes hasta mañana, que van a hacer la conferencia de prensa de cierre del plan verano, pero subdirector, un poco lo que teníamos con la información que ha publicado el sitio de Twitter de Protección Civil en el informe acumulado hasta el 21 de abril por la mañana, se tenían 42 personas fallecidas, 38 en el del año pasado, el 2018. Estamos hablando 4 más. Hay un incremento en fallecidos, una mínima reducción en lesionados y accidentes de tránsito respecto al 2018, pero aún así los accidentes de tránsito son más letales por la cantidad de personas fallecidas. La lectura que se hace un poco de este saldo, si hay un dato un poco más actualizado hasta este momento sobre la cantidad de fallecidos. Quizás yo, Carlos, debería destacar que en el tema de la accidentabilidad hemos venido trabajando con el Viceministerio de Transporte todo el año. Tenemos plenamente identificado dónde están aquellos puntos donde tenemos mayor accidentes, pero otra vez volvemos a las causas que definitivamente están bajo control de las personas que conducen vehículos y motocicletas. Lamentablemente las personas cuando ya están al volante como que se les olvida todas las reglas a las que estamos sometidos, los que estamos autorizados para manejar automotores. Y entonces nosotros encontramos que, por ejemplo, en el caso de las personas fallecidas, un 38% son de accidentes de tránsito.
Esta es una cifra alarmante si lo queremos ver de que solo el tema de que alguien al frente de un automotor prácticamente se vuelve un arma si no sabemos conducirla. De antemano se dijo con la Policía Nacional Civil, se van a incrementar las formas de cómo tratar de disminuir ese nivel de peligrosidad, pero siempre tuvimos las circunstancias aquellas donde el principal problema que tenemos con los conductores es la distracción, ¿verdad? La distracción sigue siendo la primera causa y esa está involucrada que la persona que va manejando, conduciendo el automotor, o no va con la atención debida, o va platicando, o se descuida con el celular, o va escuchando música en forma inadecuada, total de que pierde el control y usted sabe, para un accidente es segundos, ¿verdad? Y esto entonces se ve incrementado porque son rutas o son algunas vías las que donde hay mayor cantidad de automotores circulando. Al verlo nosotros en el día a día prácticamente andamos en los promedios incluso disminuidos durante las vacaciones. Y también hay que tomar en cuenta que el parque vehicular en nuestro país se ha triplicado, ¿verdad? Prácticamente nosotros estamos ahora con cifras en vehículos que no son de hace 30, 40 años. Entonces, y son las mismas calles. Incluso el agravante que tenemos hoy de que ni siquiera ya no todas las rutas están expeditas, sino que por el tema de la delincuencia, algunos pasajes, algunas calles secundarias han sido cerradas, ¿verdad?, por los habitantes. De tal manera que cada vez entonces lo que tenemos es menos espacio para la circulación. Eso entonces agregado a esa distracción es lo que vuelve letal ahora andar en vehículos. Por supuesto que esto no se puede quedar así, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir trabajando con las escuelas de tránsito, con el revisar de manera integral los factores que lo que nos llevan a esta letalidad, porque igual, vea, nosotros tenemos toda una planificación para estas altas concentraciones de personas y ya tenemos a la vuelta de la esquina el otro plan que tenemos que impulsar. Por lo tanto, tenemos que insistir todos los que somos responsables del gobierno, ¿verdad?, de involucrarnos y insistir en aquellas medidas que nos han resultado positivas. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar, director, subdirector, podemos hablar un poco de los datos más recientes que ustedes pueden tener en las últimas 24 horas, pero también de los escenarios de intervención de protección civil, en donde ustedes identifican las mayores consecuencias, que es uno de los puntos para el trabajo para posteriores planes, y también un poco el trabajo con la Policía Nacional Civil sobre las operaciones a nivel de emergencia. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando el balance del Plan Verano 2019. Me acompañan Jorge Meléndez, director de Protección Civil, y Mauricio Guevara, subdirector de Protección Civil. Ahora, si hablamos un poco, director, de los datos más actualizados que se pueden tener hasta las primeras horas de este día, ¿cuáles son las cifras, los números a destacar? Y en función de eso también, ¿cuáles son los elementos que generan un análisis del trabajo de Protección Civil y también de lo que ha ocurrido en este periodo vacacional? Bueno, en las últimas 24 horas no damos a conocer un informe para poder consolidar todo, ¿verdad?, para el martes, pero los informes que tenemos del día de ayer es que tuvimos un fallecido por accidente de tránsito. No tengo el número de lesionados ni el número de accidentes, pero ya el hecho de que no tengamos tanto fallecido es una buena noticia. Y también de asfixia por inmersión, solo una persona y fuera del dispositivo del Plan Verano. Y la persona que falleció de accidente de tránsito es un muchacho de 20 años en Metalillo, en moto, sin casco, se cayó y golpeó su cabeza contra una piedra y perdió la vida. Allí hay descuido, ¿verdad? Pero lamentablemente también ese sí es un accidente. Y el otro es el muchacho que entró pues inmediatamente después de haber ingerido sus alimentos. Es decir, que el día de ayer las cosas tendieron a calmarse un poco.
Hoy en la mañana pues ya sabemos al menos que hay un motociclista fallecido en accidente de tránsito. Es decir, que la tragedia de la familia salvadoreña es cotidiana, es diaria. Pero si usted me pregunta de balance, yo quisiera referirme que cuando asumimos la conducción de Protección Civil, los datos venían entre 1.700 y 1.800 fallecidos al año. Nosotros venimos trabajando y logramos llegar a 1.025 personas fallecidas al año, es decir, que rebajaron de entre 700 a 800 fallecidos menos. Y iniciamos con 460,000 vehículos en todo el país. Ahora tenemos 1.204.000 hasta hace un mes. Ahora seguramente son más. El año pasado terminamos el año con 246,000 motocicletas. Hasta hace un mes había 307,000, para que vea el volumen que aumenta. Y vehículos terminamos en general con 1.175.000, es decir, que al nomás iniciar el año, en los primeros 3 meses, teníamos más de 25,000 vehículos más. Y todos los años se suma 50,000 vehículos más, como decía el señor subdirector, en las mismas carreteras, pero con el agravante de que muchas colonias han cerrado las calles. Entonces, es decir, tenemos menos opción de espacio para circular y cada vez más vehículos, y no hay una legislación que permita sacarlos. Para nosotros, después del 2015, ¿verdad? Empezó de nuevo el 2016, 17, 18 a incrementar hasta que el año 2017 eran 1.300 fallecidos al año. El año pasado igual, y este año más o menos vamos a andar por lo mismo, solo que con más vehículos. Es decir, que sí se nota la efectividad del trabajo, pero yo quisiera denotar algo. Las mismas personas nos lo dicen, ¿verdad? Que cuando van a Estados Unidos ellos manejan de otra manera. Es decir, que es cierto lo que hemos dicho aquí, que sí es posible cambiar estos datos, porque depende de la decisión consciente del conductor. Hemos hablado un poco y salió en el primer segmento, subdirector, que hay patrones de conducta, sobre todo que se observan en los accidentes de tránsito, porque son causas que se pueden evitar, circunstancias que pueden evitarse, no son meramente clasificados como accidentes. El asunto es cómo logramos modificar esos patrones de conducta. Cuando menciona el director, en otros lugares la gente se adapta a las reglas que están ahí. Aquí, ¿cómo hacemos? Nos volvemos más estrictos en el marco legal que contribuyen a disminuir este tipo de accidentes de tránsito o factores de riesgo que llevan a este tipo de accidentes. ¿Cómo se hace? Es decir, Protección Civil ha planteado a través del Ministerio de Gobernación reformas a leyes específicas, es decir, aquí hay que cambiar esto para generar menores accidentes o tener mayor control de estos factores de riesgo. ¿Qué se puede hacer? Sí, esto lo hemos abordado. Recuerda que nosotros, todo esto, esta planificación, ¿verdad?, se desarrolla a partir de lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Ahí entonces tenemos presencia de ministerios, Relaciones Exteriores, Gobernación, Obras Públicas, la misma Policía Nacional Civil, incluso tenemos representación del sector privado, de tal manera que esto se aborda de manera integral. Ahora, cuando ya hablamos de las soluciones posibles, recuerda que cada institución tiene por ley sus propias competencias. Nosotros tratamos de integrar y desarrollar una planificación que nos permita disminuir estos resultados. Pero cada una de las carteras de Estado tiene como por ley su nivel de responsabilidad. Yo, en mi opinión, el tema de cómo resolver esto no solo es un tema que se pueda limitar al aspecto cultural, aunque sí eso es muy importante. Pero sí, yo creo que la forma de abordaje debe ser integral. Es decir, yo soy partidario de que las multas más severas se necesitan, pero esa no va a ser la solución completa. A darle, suspenderle de por vida que pueda manejar un vehículo puede ser importante, pero no va a resolver el problema. Entonces, la evaluación nuestra es que las causas, 5 o 6 principales causas, todas dependen de las personas. Entonces es una cuestión de actitud, de qué es lo que deberíamos de hacer. Y eso en parte tiene que ver con cultura,
con las penas, con el aspecto pecuniario especialmente. Bueno, nosotros hemos visto que últimamente se tiene el tema de los conductores peligrosos. Sí. Es decir, nadie quiere en periodo de vacaciones ir a pasarlas en la cárcel. Y sin embargo, encontramos a muchas personas que no respetan los límites de velocidad, habiéndosele advertido. Entonces, creo yo que todos estos aspectos están bajo la posibilidad de que las personas, los salvadoreños, seamos más conscientes y poderlas solventar. Podríamos decir, director, que si buscamos, es un complemento de una serie de acciones, lo vamos a poner de esta manera, pero si lo pensamos desde la perspectiva de ustedes como protección civil, porque lo llevan muchos años viendo esto, viendo estas tendencias, ¿significa, por ejemplo, aumentar el despliegue de policías de tránsito? ¿Implica aumentar las restricciones, por ponerlo de esta forma, para obtener licencias o sanciones más marcadas de cantidad de multas? ¿Se quita la licencia? Es decir, ya aspectos muy concretos que requieran modificaciones o reformas de ley en específico. ¿Se ha discutido en el esquema del Sistema Nacional de Emergencia ya hacer este tipo de cambios en los marcos legales o más recursos para disminuir estos accidentes y también que genere una reacción, un cambio de la conducta de los ciudadanos? Sí, se ha discutido y las medidas más urgentes que ha planteado el Viceministerio de Transporte es aumentar las sanciones y lo ha enviado a la Asamblea Legislativa. Aún no se han aprobado. Últimamente también el director general de Tránsito habló de multas bastante fuertes. Yo creo que no sé, me da la impresión que es demasiado. O sea, aunque sí debe haber un incremento de multas, tiene que haber una legislación que permita sacar de circulación vehículos, tiene que haber una regulación del uso de las calles para motociclistas, para ciclistas, para el transporte público. En fin, yo creo que es evidente que se necesita un ordenamiento, ¿verdad?, del transporte. Y también se necesita en muchos lugares señalización, iluminación, educación del peatón. Pero todo eso es verdad, pero lleva tiempo. Lo que nosotros entonces hacemos el énfasis en decir, mire, todo el problema de transporte es complejo, pero no podemos descargar en este momento que en lo inmediato lo más determinante y decisivo es nuestra conducta personal, nuestra responsabilidad. Ahora, yo quisiera agregar, en honor a la verdad, sí, que este año hemos mejorado. No es, pues, que no sea grave y doloroso la cantidad de fallecidos, pero resulta que el año pasado tuvimos 38 fallecidos por tránsito y este año, aún con los 5 fallecidos de un accidente, de un solo accidente en Metapán, tenemos 34 personas fallecidas por accidentes de tránsito, es decir, 4 menos. Ahora lo que nos ha agravado la situación es la complejidad en el mar y que combinado con algunas malas conductas, y esto nos ha agregado 8 fallecidos de asfixia por inmersión. El año pasado tuvimos 0 personas ahogadas y este año pues ha aumentado mucho. También quiero hacer referencia al año antepasado, tuvimos 62 fallecidos, ¿verdad? Y el año pasado 38 y este año 42. Y yo tengo la esperanza de que fuera de los 2 de ayer, pues ya no incremente, que este día, pues que es lunes, siempre nos preocupa. No sé por qué los lunes se dispara, ¿verdad?, en la vacación. Entonces yo espero que ahora pues los conductores y conductoras tomen conciencia, y la palabra es correcta, conciencia, es decir, un enfoque de que pueden dominar el terminar su vacación feliz, se pueden cuidar ellos, cuidar a los demás y cuidar su familia. Antes de finalizar la entrevista, subdirector, ¿tienen trabajo finalizada el Plan Verano 2019? No solo por otros periodos vacacionales del transcurso del año, es también el Plan Invernal, porque es otro de los escenarios en los cuales Protección Civil trabaja, y sobre ello,
¿Cómo se construye una cultura de prevención, pero de trabajo también combinado ante esto? Porque eventualmente se identificarán ciertos riesgos en carreteras y lugares, si se puede tener una lluvia bastante copiosa, muy marcada, pues esto puede marcar condiciones de riesgo. Entonces, ¿cómo se trabaja en conjunto Protección Civil con las expresiones más comunitarias, las expresiones más territoriales en función de una cultura de prevención de desastres en lo que viene en las próximas semanas? Sí, justamente dijo la palabra mágica. Este es un trabajo que no se puede hacer desde el nivel nacional. Es un trabajo que se inicia y se termina en la comunidad. Es decir, nosotros tenemos a través de la planificación un mapa de riesgo en el cual hay más de 3.000 puntos de deslizamientos e inundaciones debidamente identificados. Y esto con el apoyo de las comisiones comunales, tenemos, digamos, sistemas de alerta temprana que nos permiten atender o estar atentos para que de darse, digamos, el detonante, poder actuar de inmediato. Por supuesto que todo esto viene con el apoyo también de los diferentes estratos, de la comisión departamental, la comisión municipal, porque déjeme decirle, en este caso los señores alcaldes y alcaldesas tienen un rol determinante, ¿verdad?, con sus comunidades para que podamos atender de forma debida todos estos elementos, porque tema de árboles, temas de paredones, tema de puentes que están a veces un poco deteriorados, y debidamente identificados todos estos elementos, pues entonces lo que queda es actuar. No tenemos los recursos suficientes como para decir que vamos a superar todas estas debilidades, pero sí, digamos, tenemos la buena voluntad, la organización, la preparación y la capacitación para poder actuar cuando así se demande. Aprovecho, 1 minuto y medio nada más me resta, director, le consulto esto muy puntual, pero hay un proceso de transición. ¿Qué significa en el campo de Protección Civil la transición hacia un nuevo gobierno y qué retos quedan o qué proyectos quedan del trabajo de la Dirección de Protección Civil para los próximos 5 años? Hay 86.000 voluntarios que están preparados, que se siguen preparando a nivel comunitario. Existen las 262 comisiones municipales, las 14 departamentales. Hay 4 edificaciones de centro de operaciones en Santana, San Salvador, San Vicente, San Miguel. Tenemos técnicos desplegados en el territorio. Se ha elaborado un plan para cada una de las 9 amenazas de desastre que existen en el país. Se ha actualizado el Plan Nacional de Protección Civil en su componente de prevención con asignación de tareas estratégicas a cada institución con indicadores, con plazos. Está elaborada la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Y hay otras herramientas importantes que sería muy largo detallar. Creo que hemos hecho un trabajo bastante eficaz y quien asuma pues tiene una enorme responsabilidad, porque creo que hemos cultivado una cultura de mucho compromiso y mucho trabajo y debe mantenerse. Si no se mantiene, creo que se va a notar mucho. Entonces nos llena de agrado pues que hemos dejado una contribución importante para la institucionalidad del país. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, director, ha sido un gusto, subdirector, ha sido un gusto por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista. Estaremos a la expectativa de la conferencia de prensa que ustedes realizarán mañana para tener ya el consolidado del Plan Verano 2019. Permítanos una pausa, continuamos con más.